No se olviden de pedir para fixar hacer el pin de la pantalla. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Gabriela. Todo bien, todo en orden. Qué bueno. Qué bueno. Extrañabas, la universidad, parece. Extraño, ¿no? Es que en realidad estoy haciendo esto porque Mariana no me dejó hacer otro posgrado. Me dijo, no te lo recomiendo. El año que viene quiero hacer uno en educación. Me falta esa pata. Claro. Hola, Betina, ¿cómo va? Corín. Hola Gabriel, hola a todos, ¿cómo están? Hola Juan. Hola, ¿qué tal? Bueno. Bueno, ¿preparados para la semana que viene, para el segundo seminario? No, igual hay otra. Sí. Preparados. Bueno, un Ahí está, minuto muy y lanzamos. Dale. Aquí en Argentina, a ver, gente, ¿de qué países tenemos? ¿Argentinos? ¿Cuántos? Mayoría. ¿De otros países? Maggie, ¿de otro país? Hola, sí, soy argentina, pero estoy en Miami ahora. En Miami. ¿Pero dónde vivís? Es complejo, voy y vengo, vivo en muchos lados. Ah, mira, qué bien. Depende de la fecha. Nos has dejado a todos intrigados. ¿Sí? Bueno, ¿arrancamos? Bueno, los que no me conocen, soy Gabriel Berger, soy el director del Centro de Innovación Social, en el marco del cual hemos lanzado la primera edición del Programa Ejecutivo de Desarrollo de Fondos, que en breve lo hemos llamado Proedefo. Vamos a ver si instalamos la marca Proedefo. Y dentro de este programa que lanzamos el mes pasado, hemos incluido una serie de seminarios abiertos para los participantes del programa, para egresados del posgrado en Dirección y Gestión de Organizaciones Sociales, para socios de AEDROS y para invitados también de participantes del PRODEFO, con la intención de ir construyendo una comunidad de aprendizaje, de intercambio, con personas que trabajan y que tienen experiencia y que están comprometidas con el desarrollo de recursos en organizaciones sociales. Y en este primer encuentro, en este primer seminario abierto, nos vamos a introducir en un tema que seguramente a todos, bueno, por eso en parte estamos todos aquí, el tema de Data Science, un tema, diría, de frontera, un tema en el cual se está hablando mucho, pero pocos saben de qué se trata. Y para introducirnos en este tema, tenemos la suerte de contar con Philippe Pascoa, pero quiero que Juan Lapetini, que coordina el PRODEFO, nos haga la introducción apropiada y la presentación de nuestro expositor. Así que bueno, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos y Juan,
te doy la palabra. Bueno, gracias. Sí, la verdad que es uno de los gustos que nos estamos dando en esta virtualidad. Y este seminario abierto y los próximos que vendrán figuran como conectores entre seminarios del programa, ¿no? Bueno, esta temática es una temática que domina muy bien Filippi, a quien conozco hace un tiempito, hace varios años. Fuimos compañeros en aldeas infantiles. Y bueno, Filippi actualmente es jefe de inteligencia de TrackMob en Brasil. Además es investigador para la Universidad de Lisboa. Ha realizado un posgrado en Business Intelligence y un máster asociado con la misma temática. De hecho, yo lo conocí. En realidad yo conocí primero a su computadora, que tenía corriendo unos programas, y dije, ¿qué es esto? Y automáticamente se presentó él y me dijo, bueno, estas son todas las locuras que estoy haciendo. Me empezó a mostrar mapas de calor, actividades de los phasers en distintos puntos de Brasil, así que, bueno, como colegas hemos compartido mucha información. Bueno, en los últimos años le ha tocado liderar estrategias de fundraising para organizaciones internacionales, aldeas infantiles, Amnesty y distintos lugares. La verdad que es un gusto poder presentárselos. Es una temática que realmente hoy está en boga en muchas organizaciones y bueno, quién mejor que Felipe Pascoa para contarnos. Él ahora va a contarnos un poquito más de este viaje que ha venido haciendo, porque él está en Brasil, pero es portugués. Así que bueno, Felipe, gracias por acompañarnos y todo tuyo. Gracias, Juan. Buenas tardes. Yo voy a pedir que se pueden fixar mi imagen, la poner mayor, no sé por qué. Voy a usar una tecnología de presentación que me gusta mucho, que sale bastante dinámica, pero tiene que poner la imagen grande, si no, a ver, ¿se ve bien? ¿Grande? ¿Sí? ¿Están todos pudiendo ver la presentación de Filippi? Muy bien. Perfecto. Entonces, eso, voy a volver. Bueno, gracias por la presentación y por venir. Yo soy Felipe, yo soy portugués, vivo en Brasil hace 10 años. Un poco en São Paulo, otro tanto en la floresta. Soy el tipo de pirata rural que me gusta mucho la naturaleza y vivimos mucho allá. Me gusta hacer las cosas manuales, no solo la inteligencia artificial y los algoritmos, pero también es un ahumador que estaba haciendo con mi hijo. Hacemos los choricitos, para matar un poco las saudades de Portugal. Y bien, en los últimos años tengo trabajado con varias organizaciones. Hoy estoy trabajando en un proyecto específico de pesquisa con la oficina de UNICEF de Europa y Central Asia, que estamos monitorando lo que se habla contra la vacuna y contra los rumores que se están haciendo de COVID, y haciendo las estrategias de contraataque, de public engagement. Entonces yo voy siempre entre el fundraising puro y la parte de movilización civil, de movilización pública, aunque que yo creo que el fundraising, o sea, la recaudación y la movilización pública están siempre lado a lado. Por veces veo una antes, otra después, pero entonces hoy no podemos hablar de una cosa sin hablar con otra. Y estoy trabajando bastante también con el Instituto Ciudad Democrática, que estamos también haciendo una estrategia de escucha de discurso de odio y antidemocracia, que es un tema en Brasil. Entonces estamos monitorando desde Twitter, Facebook, redes sociales, grupos de Telegram y WhatsApp, y también trabajar los temas de la movilización pública. Colaboro con la Universidad de São Paulo, con algunas clases de seminario que también
y también en Portugal con el Politécnico de Santarém y con la Universidad de Minho. Siempre me gusta siempre compartir cómo lo hago en los congresos de AEDROS. No sé si alguien ya estuve en alguna charla que en AEDROS conmigo, o virtual, o a los festivales también presenciales. Y acá en Brasil con ABCR, con el IFC, con el Congreso de Holanda, ya fue un par de veces también poner, y siempre me gusta compartir las cosas que hago. Y hoy la idea es que vamos a ver un poco cómo es en el mundo en que vivimos. Después vamos a hacer un encuadramiento con algunos conceptos clave y clásicos de gestión, como el Balance Scorecard clásico. Después entramos para unas cosas más conectadas y que va a ser el foco vamos a estudiar un poco las dos componentes de las variables principales del valor del donante en su tiempo de vida, el lifetime value, de una perspectiva transaccional y comportamental, y uso de inteligencia artificial y ciencia de datos para mejorar los programas de recaudación de fondos. Entonces, hoy, a ver dónde estamos, acá. Cuando hablamos del mundo en que vivimos hoy, siempre me acuerdo de Alvin Toffler, un grande futurologista que miraba el futuro y hablaba en los años 50, 60 y 70 de cómo iba a ser el futuro más adelante. Y él, en su libro del Future Shock, él veía que íbamos a tener unas revoluciones que venía desde del periodo de la prehistoria, que cambió para la historia, cuando la humanidad empezó a escribir, a hacer récords de cosas. Tuvimos un gran periodo de la agricultura, después vino la revolución industrial, la revolución de la información, del digital, y se veía que muy lejos íbamos a tener la parte de la genética, de la nanotecnología y todo lo más. Y como no fuera una revolución suficiente grande, tuvimos el COVID en el pico de esta curva grande de cambios en el mundo. Pero de mi experiencia, lo que veo es que muchas organizaciones todavía se quedan en la fase de la agricultura, de la forma como trabajan con sus donantes, como trabajan con sus programas de recaudación. Muchas veces contratar un call center, una agencia de face to face, y que está haciendo es hacer cambios. Después, unas ya empiezan a automatizar los procesos, que es la componente industrial de la cosa, que las máquinas enviando los correos, haciendo el servicio, el cuidado al donante a través de procesos automáticos como CRM, inbound marketing. Pero todavía yo veo muy pocas que están trabajando en esta parte de la era de la información, de la era del digital, considerando que lo que trae la revolución de la información, lo que trae de la bidireccionalidad. O sea, existe no es solo la tecnología permite que la gente esté conectada y que cambie información, pero nosotros no hacemos esto en el sector. Mucho menos la parte de la inteligencia artificial, lo manejo como hacen las empresas hoy. Y ahora con esta revolución digital forzada que tuvimos con el COVID, lo tenemos que hacer, o sea, así. Me gusta mucho algo que vi el año pasado, que ilustra cómo tenemos que despegar y empezar a hacer cosas de una forma distinta, que es esta gráfica que representa la penetración del share del comercio electrónico en todo el comercio de retail en Brasil. Miren que en 10 años, de 2009 a 2019, el share fue de 2% hasta 5.8%. Que de 2019 hasta mayo de 2020,
llegó a los 12.6%. O sea, miren la locura, que en 10 semanas creció tanto como en 10 años. Este es el mundo en que vivimos hoy. Entonces, tenemos que seguir lo que es la tendencia, seguir lo que es el contemporáneo y hacer alguna cosa, dotar a las organizaciones del conocimiento necesario para trabajar en este ritmo. Además, estamos con fenómenos como las fake news. Tenemos que garantizar la veracidad de la información, si no nadie nos la ve en serio. Tenemos una lucha tremenda por la atención. Esto de la velocidad con las cosas se pasan en el Instagram, en el TikTok, todo estamos compitiendo por la atención. Estamos compitiendo, o sea, la competencia es el mercado libre, es el de pegar, es el Netflix. Están compitiendo por la misma atención que nosotros, que queremos tener de las personas. Claro que viene la parte más sensible de todo, que como vimos en la película de Netflix de Social Dilemma. ¿Dónde es la frontera? Lo que podemos hacer o que no podemos hacer. Bien, entonces lo que vamos a traer son algunos conceptos para entender lo que es en realidad relevante. ¿Cómo podemos nos conectar con las personas saliendo de una dimensión de la propuesta de valor tradicional, contemporánea, no, tradicional del sector, no es contemporánea, es que siempre vamos a presentar la organización, ver de la parte de nosotros, de la propuesta que tenemos. Pero hoy tenemos que estar más despiertos también para el tema de la percepción del valor. ¿Cómo es que la audiencia nos va a entender? ¿Cómo podemos comunicar uno con uno y no hablar solo de las cosas que pensamos que son más importantes para la organización? Entonces, ahora vamos a pasar por algunos conceptos. Después vamos a empezar sobre todo con estudios de caso. Algunos ejemplos de un par de organizaciones que vamos a ver. En el final vamos a dar caso a una receta de cómo podemos armar en 4 meses más o menos un programa de unas campañas de recaudación, algunas cosas con estas herramientas que vamos a compartir ahora. Entonces, y esto a mí siempre me gusta, como tengo una tendencia a ser más creativo, innovador, por veces armo quilombos, entonces, con mis propias ideas. Entonces, lo que intento siempre hacer es tener buenas referencias de clásicos para que nos dé una dirección. Y me gusta mucho usar los conceptos de Balance Scorecard, que es clásico una disciplina clásica de la gestión estratégica, que fue creada en los Estados Unidos por Clapton y Norton, y que básicamente lo que agrega es que una organización se maneja con base en 4 perspectivas. La perspectiva financiera, los procesos, o al revés, de financiera, del mercado, de los procesos y de las personas y de la cultura. Y eso me ayuda mucho, y van a ver que va a ayudar mucho a hacer una cosa que es súper importante: entender el problema que tenemos en la organización, porque no es sobre innovación, no es sobre tecnología, no es sobre ciencia de datos. La parte más importante es tener claro y saber ubicar el problema que tenemos. Y después sí, vamos a ver las herramientas que podemos usar. Y normalmente los problemas que tenemos, y mirando en una organización que puede ser un abordaje estratégico, tenemos la perspectiva financiera. Lo que queremos es más donaciones, normalmente. Queremos más donaciones que después podemos ver cómo. Mirando para el mercado, para las audiencias, o vamos a buscar nuevos donantes,
o trabajar con los donantes existentes. Y miren que son cosas distintas, que vamos a usar técnicas distintas para las dos cosas, y lo mismo con la tecnología y con la ciencia de datos. Existen herramientas y abordajes más indicadas para distintos problemas. Y también tenemos la parte de los procesos. Y en la perspectiva de los procesos, básicamente son sistemas que generan datos. O sea, no podemos hablar o intentar hablar de datos si no tenemos los sistemas, porque los sistemas es el que generan los datos. Pero los sistemas necesitan de personas y de toda una cultura organizacional que cree y genere las condiciones apropiadas para desarrollar la estrategia. Entonces, mirando en un mapa estratégico, tenemos una idea de dónde están los problemas que tenemos que resolver. La lectura del mapa estratégico también se queda muy simple. De arriba para abajo, necesitamos de donaciones. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Con nuevos donantes o desarrollando los donantes existentes? ¿Pero cómo? Manejando sistemas y analizando datos. ¿Y cómo? Desarrollando una cultura organizacional, las competencias de equipo, los skills de equipo y el individuo. Y si hacemos la lectura de abajo para arriba, es ¿por qué tengo personas? Para manejar los sistemas. ¿Por qué? Porque necesito llegar a los donantes. ¿Y por qué? Porque necesito de donaciones. Entonces, a mí me queda muy claro siempre hacer el ejercicio del por qué, que parte que yo quiero manejar para lograr el objetivo final. Y acá, una de las partes más, y siguiendo, vamos a enfocar en la parte de las donaciones hoy. Ahora mirar las donaciones. Existen dos formas de tener logramas plata. Siempre tenemos dos indicadores clave. Y está otra cosa, por veces también en esto de la ciencia de datos, del manejo con business intelligence y todo más, desarrollamos demasiados indicadores. Y al final, yo creo que tenemos dos indicadores clave. El costo por el donante y el lifetime value. Que cuánta plata deja el donante en la organización a lo largo de su tiempo de vida. Y si por un lado, para usar tecnología, podemos usar tecnología para buscar nuevos donantes, muchas veces deberemos empezar por cuidar de lo que tenemos. Y cuidar de lo que tenemos no es más que trabajar bien el lifetime value. ¿Y lo que es el lifetime value? Está el valor del donante a largo plazo. ¿Y cómo se calcula? Existen varias fórmulas, unas más complejas que otras. A mí esta me queda bien. Me gusta porque es bastante simple. O sea, tenemos dos variables principales. Las donaciones por la atracción o churn, los donantes que se salen las bajas. O sea, tenemos que mejorar las donaciones y bajar las bajas, que es redundante, pero bajar las bajas. Y en estos años que llevo trabajando con esto, o sea, que es prácticamente 20 años desde que trabajo con fundraising, y cuando fuimos agregando algunas componentes más tecnológicas y entendiendo mejor esto del problema, tenemos que entender cómo puedo manipular cada una de estas variables. O sea, ¿de qué depende una donación? Vamos entonces a intentar ubicarlo y reconocer los problemas. Lo que tengo, ¿cómo es que se puede mejorar la donación? Tenemos la tasa de cobro. Tenemos la primera donación. Tenemos la donación recurrente. Tenemos el cross-sell, que es lo incremento, la venta cruzada. O sea, imagina que es una organización que trabaja con el tema de la niñez, y que tiene un programa de donantes mensuales. Pero también hace
una campaña de los días de los niños y una campaña extra de Navidad. Entonces, esta es entender cómo podemos generar oportunidades de hacer esta venta cruzada. Por ejemplo, la pregunta que es, ¿cómo pueden incrementar el lifetime value con más donaciones? A través de generar más oportunidades de donación con los donantes que ya tengo en mi base. El upsell es el incremento, el pedido cuando pido una donación extra, más grande. Después, podemos hacer el mismo ejercicio para las bajas. Y normalmente las bajas se pueden dar de dos maneras. O es una inactivación. Una inactivación normalmente es una regla de negocio que la organización toma la decisión de si un donante se no cobra un donante 2 veces a cada 6 meses, lo voy a inactivar. Y tenemos las cancelaciones, que eso ya es una cosa que sale del propio donante. La idea de la decisión de parar con su donación. Ahora, se vieron que en algunos lugares tenemos un corazón, en otros, aquí el símbolo del mecanismo. ¿Y por qué? Descubrí hace algún tiempo que podemos agrupar lo que son transacciones y lo que son comportamientos. Entonces la cosa se torna más compleja ahora, pero después se queda más simple. O sea, vemos que tenemos para las dos funciones, dentro de la función, lo que es la fórmula del lifetime value, vemos que tenemos las donaciones y las bajas. Más donaciones, menos bajas. Y vemos que existe toda una componente transaccional que está sobre los sistemas. Y para esto usamos un tipo de ciencia de datos, que vamos a ver los ejemplos ya a la continuación. Pero lo más interesante es que bien que, o sea, yo puedo manejar la tasa de cobro, cobrando más veces, intentando identificar el mejor día para cobrar cada tipo de tarjeta. Las inactivaciones, yo puedo prever cuando los donantes que se va a bajar el mes 1, mes 2, mes 3, pero existe una dimensión muy fascinante, que es la parte del comportamiento, porque la primera donación es una decisión, es un comportamiento. Y hacer la donación recurrente igual, es un comportamiento. Y esto lo vamos a usar otro tipo de ciencia, de tecnología, más relacionada con la parte de economía de comportamiento, con la ciencia de las decisiones. Entonces, ahora voy a compartir con vosotros un caso, y lo mejor es ver los casos siempre, en que vamos a tener, este es un caso de UNICEF Brasil del año pasado, y que el problema que estaban con 2 problemas. Un problema de retención de donantes. Los donantes se bajaban, sobre todo los donantes de face to face, se bajaban mucho. Y por otro lado, estaban con problemas de ubicar nuevas audiencias también. Y para eso usamos, y por eso es que empezamos, mira, con el Balance Scorecard para tenermos una noción clara, sistemática, matricial de dónde está el problema. Después fuimos un problema común, eso, de las bajas, de la adquisición, y vamos a hacer la desconstrucción de la fórmula de lifetime value. Y vimos que existe componente transaccional y una componente comportamental. Ahora, con los casos, vamos a ver cómo manejamos los 2 componentes, con ejemplos. Siempre aquí, aquí arriba, vamos a tener si es comportamental o si es transaccional. Entonces, adelante.
para lo que hacemos siempre, y cuando, por eso que es muy importante lo que llamamos la performance de los sistemas, la performance de los datos, de tener la base limpia, de ser robusta, o sea que tenemos, tenemos la capacidad de hacer una buena análisis exploratoria de datos. A través de la análisis exploratoria de datos, con los datos que tenemos disponibles, es que vamos a tener insumos para tomar las decisiones sobre qué tecnología usar, porque sin conocer los datos disponibles no lo sabemos. Entonces, cuando estamos analizando la dimensión transaccional, normalmente esto que vimos es relación en el tiempo de base, la cantidad de pagos, donantes activos, por esencia de donación. Existe, yo después voy a compartir un libro que es buenísimo para quien tiene curiosidad en empezar a ver estas cosas de la ciencia de datos y su aplicación a fundraising. Entonces, este es el proceso en que hacemos toda la parte de reconocimiento de las bases, que hacemos las primeras visualizaciones. En este caso usamos algo que me encanta, que viene del marketing, que es el RFV, que es una segmentación considerando la recencia, la frecuencia y el valor de la donación. Y es muy sencilla de hacer porque básicamente necesitamos solo de tener cantidad de pagos, fecha del último pago y el monto del pago. Entonces no son datos muy difíciles de tener. Y con eso nos vamos haciendo las varias análisis posibles con los datos que tenemos disponibles. No es, o sea, la falta de datos normalmente no es una excusa aceptable porque trabajamos con los datos que tenemos. Lo que podemos es generar más o menos conocimiento y tener insights más o menos profundos, pero siempre se puede trabajar con el que tenemos. Entonces, vamos a ver el tipo de tratamiento de datos que podemos hacer a nivel exploratorio todavía sin hacer cualquier tipo de algoritmos de inteligencia artificial, pero cómo podemos sacar información bastante interesante de los sistemas. Una pequeña distribución por región. Y la pregunta que tenemos que hacer es que, por supuesto, los donantes se comportan todos de la misma manera. ¿Qué comportamientos que tienen los donantes distintos unos de los otros? La región puede significar algo distinto. Y entonces vamos conociendo más y más y más las bases de los donantes que tenemos. En este caso, lo que logramos hacer después de hacer todas las análisis fue identificar de los varios segmentos, o sea, tenemos donantes leales, potenciales, promisor que están hibernando, cuál es la probabilidad de cambiar de segmento. Y esto, el libro que después les recomiendo tiene bastante ejemplos y tiene los datos y los códigos, cómo se puede hacer. Entonces, este es un tipo de la aplicación de ciencia de datos para arreglar una componente transaccional. Cuando se compleja más la cosa, acá, vimos que estábamos con muchas bajas de donantes. Entonces, la pregunta que hicimos fue, ¿y si logramos acertar los donantes que se van a bajar en el próximo mes? ¿Será que es posible intentar hacer esta previsión que donantes se van a bajar el próximo mes? Entonces, miren que utilizamos un conjunto de variables como el score del RFM, el pago, origen de la campaña, el valor de donación mensual, el canal,
la forma de pagamento, la forma de pago, se hace una gran combinación. Vimos que 2.500 donantes tienen una propensión alta para se bajar el mes siguiente. Y al final, después de testear el algoritmo, vimos que logramos un acerto de 78%. O sea, este es un ejemplo cómo podemos usar este tipo más sofisticado de ciencia de datos para la parte transaccional. Acá está el libro que yo recomiendo, que se llama Data Science for Fundraising, de dos científicos de la Universidad de California del Sur. Y para mí fue un gran cambio. Cambió un poco, mucho, ¿no? Porque fue el primer libro que, esto es recién, desde 2016 me parece. Entonces fue como yo vi que existía gente pensando en estas cosas, ya lo escribiendo en la academia y todo más. Entonces fue muy, muy importante para mí conocer este tipo de, lo que estos tipos estaban haciendo. Pero esta parte de transaccional, por veces, puede parecer mucho que necesita mucha matemática y todo más, es verdad. Pero existe mucha gente de las nuevas generaciones hoy que manejan este tipo de cosas de una forma bastante simple. Los sociólogos son tremendos a hacer este tipo de análisis. No tienen que ser ingenieros o matemáticos. Existen muchos videos. Jerónimo, un amigo de Argentina, empezó a hacer estas cosas solo con videos de YouTube. Entonces, googleando, buscando, es posible aprender a hacer este tipo de cosas. Pero la parte más interesante para mí, y en lo que estoy trabajando más en los últimos 2-3 años, es la parte más de los comportamientos. Y dentro de la parte de los comportamientos, y interesa mucho la parte del análisis de los sentimientos. Y esto son cosas que se hacen con mucha tecnología que existe por veces gratis, que existe muchas veces gratis en la internet, y también existen bastantes videos y cosas con que podemos aprender. Pero ahora, volviendo y haciendo la conexión con lo del Balance Scorecard, con el Lifetime Value, ahora la idea, este problema que teníamos ahora todavía con UNICEF de Brasil fue tomar una decisión, que hacer una campaña sobre violencia, sobre educación o nutrición. Y este caso fue hace 1 año y pico. Hacíamos la colecta de datos a 1 año y pico. Porque en el momento que empezó la pandemia, UNICEF tenía sus objetivos estratégicos de la parte programática y de trabajar uno de los temas, pero bastantes dudas sobre cómo hacer el fundraising, sobre qué temática hacer el fundraising. Entonces usamos, y esta expresión social listening, se queden con ella. O sea, van a buscar herramientas gratis de social listening para castellano, porque esto es un concepto que cambia todo. Es el punto en que salimos de nosotros para pensar en el otro. El otro es el donante. Acá empezamos a hacer las conexiones, escuchando. Y existen bastantes herramientas, algunas que tienen un periodo gratis, pero vamos a ver cómo adelante voy a mostrar un caso de Argentina. Pero en este caso de UNICEF, la idea fue entender, vimos que se estaba hablando mucho más de educación do que de nutrición o de violencia. Entonces la decisión fue, bueno, entonces vamos a trabajar el tema de educación. Y lo que vimos, la primera pregunta es, ¿quién habla de educación? ¿Quién está hablando de educación?
con quién está conectado. Porque a mí me interesa conocer lo que las personas hablan sobre educación para que yo me pueda conectar con ellas y le invitar para que sea un donante para UNICEF o para mi causa. Y ubicamos 5 comunidades distintas. Acá podemos ver lo que vimos comentarios de Facebook, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, comentarios de YouTube. Comentarios de YouTube es impresionante, es una fuente de información divina. Pero ubicamos 5 comunidades distintas de personas que estaban hablando sobre educación y que hablaban de cosas. Acá vimos que tienen un grupo de Bolsonaro, otro de Abraham Webveld, que fue ministro de Educación, después algunas comunidades más chiquititas, y vimos, haciendo una comparación, haciendo un análisis de los tipos de los contenidos de los que estaban hablando las personas, vimos que esta comunidad es una comunidad que se formó alrededor de Folha de São Paulo, que es un periódico bastante conocido en Brasil, que tiene un perfil bastante progresista por la democracia, y tal, que la caracterizamos como un movimiento pro educación con discusiones sobre los cortes de inversión en educación. Entonces, cuando fuimos a hacer una comparación entre el perfil de mejor donante de UNICEF Brasil con los lectores del periódico de Folha, vimos que había alguna relación entre ellos. Entonces, lo que hicimos fue salir para un análisis, conocer más sobre ellos, de qué hablan, cómo hablan, de qué contenido. Y antes de llegar a la parte del contenido, de cómo hacemos, quería traer acá algo que es la parte del análisis de sentimiento. Y lo que tiene sentimiento. Cuando hablamos acá no tengo la referencia, pero después se puede compartir, que es un libro de Frankie Ambrogetti, de UNICEF también, que habla, que se llama Emotion Raising, que hace un estudio de las emociones que tenemos que se pasa a nivel hormonal con la persona cuando hace una donación. Básicamente, a mí me gusta acá este dibujo de la película. Tenemos 2 sentimientos. Uno es la alegría. Es una felicidad donar. Hacernos parte de algo que está cambiando el mundo, de un equipo ganador. La persona se siente bien. Pero también se tiene que sentir alguna rabia. Porque el enojo, la rabia, es la emoción que nos hace hacer alguna cosa para adelante. No, solo con felicidad no se logra nada. Entonces, ¿cuál fue el ejercicio siguiente? Fue hacer un análisis más detallada del contenido, de la forma como las personas hablaban de las temáticas de educación. Y vimos que una escala de sentimiento, acá el azul es negativo, acá no sé la color, de la derecha es positivo. Vimos que para distintas emociones, más una vez, lo hicimos con un algoritmo de Google, que está en Google Cloud, que tiene las bibliotecas, las librerías de idiomas son muy, muy completas. Claro, Google debe conocerte todos los idiomas, pero lo que vimos fue que el clúster, o sea, la comunidad que hablaba sobre educación de una forma progresista, un movimiento pro educación, usaba palabras distintas en la forma como hablaba de los temas. Y vimos que de una forma más positiva, vía la educación como una prioridad, una inversión, una forma de combatir la desigualdad, pero de una forma más negativa, vía explotados, controverso, destrucción, empresario, el ministerio. Entonces, lo que intentamos hacer fue, una vez que ubicamos una comunidad interesada en la temática de educación, con técnicas de social listening,
fomos ver cómo distribuían su sentimiento, la forma como hablaban del tema. Y con eso hicimos algunas hipótesis de campañas, usando las palabras que las personas usaban para hablar sobre el tema. Mira cómo cambió. Yo no estoy hablando de cómo yo hablo de UNICEF, yo UNICEF hablo de educación, pero sí cómo mi audiencia habla. Nos preconectamos con el interés del otro. Y esto es un cambio total en la forma de hacer fundraising. Así lo veo. Ahora voy a pasar otro ejemplo. Esto para vernos. Tenemos la componente transaccional, que es la parte dura de los datos. Y tenemos la parte comportamental. Y ahora voy a salir y escribí 2 capítulos del próximo libro de Bernard Ross, que va a salir en un mes, con 2 casos bastante aprofundados de este tema, en que lo que ponemos en causa es el concepto de propuesta de valor. No importa la propuesta que yo tengo, me importa la percepción que el otro tiene de lo que yo hago. Entonces existe por veces un ego organizacional que nos deja ciegos, porque no nos preocupamos con el otro, y el otro que va a hacer la donación. Entonces, escuchar, y ubicar las comunidades con quien ya tenemos algo en común. Y para eso existe bastante tecnología disponible. Vamos rápido a un caso de Greenpeace México. Fue un trabajo que hice en 2019, que pasé casi el año, alguna parte del año en México. ¿Qué problema? Campaña de los cambios climáticos. Nadie hace donaciones, nadie se ubica, nadie firma la petición. Problemas. Pero mira cómo Greenpeace hablaba de cambio climático. Si cruzamos este umbral, los impactos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales perjudicarán seriamente a todas las regiones del mundo. ¿Qué es esto? ¿Quién se conecta con esto? No se entiende. No se entiende. Es algo... Más una vez empezamos a ver dentro de los documentos, dentro de las cosas de Greenpeace, que es al final el cambio climático. Y la hipótesis fue salir, intentar ver, explotar más la línea de cambio climático relacionado con salud, que es algo que las personas se preocupan más con su salud, con la salud de los suyos, de la familia. Entonces, logramos ver que quien habla en las redes sobre salud, tenemos bastantes madres, mujeres, y sale mucho el tema de la maternidad. Entonces, y vimos cómo fue, la idea que quisimos fue hacer alguna cosa, y acá viene la innovación. La innovación es cuando se aplica algo para lograr otras cosas distintas. No es no me contrataron para hacer innovación. Al final lo que salió fue una propuesta innovadora. Pero el problema estaba bien claro. El problema es encajar más gente en la campaña de los cambios climáticos y con eso después tener más leads para convertir en donantes. Este es el problema. Entonces, lo que hicimos fue algo bastante disruptivo para Greenpeace. Al revés de pedir para firmar una petición, lo que pedimos fue para suscribir un contenido. Y empezamos a hacer contenidos en un blog relacionados con lo que escuchamos. Entonces, mira lo que fue Greenpeace escribiendo sobre lactancia materna y su aportación al medio ambiente. Mamás contra el cambio climático. Son cosas que aparentemente no se conectan con que se hace Greenpeace. Todavía fuimos más lejos, que fue con otras cosas que ubicamos. La cerveza será más cara por causa del cambio climático. El cambio climático también afecta la calidad del vino. Otra que ubicamos una comunidad muy
interesante, que es la gente que viaja para ver las estrellas. No es nada, pero en México son 40,000 personas que hablan de esas cosas. O sea, la idea fue desarrollar un tipo de contenido más en línea con aquello que las personas están comentando, que están hablando de sus redes sociales y todo más. Y lo que logramos con esto fue un crecimiento de 2000% en las visitas de sitio web. Acá la primera línea son 5,000, acá estas son los 10,000. Las visitas fueron más o menos por día, eran 50, 200. Tuvimos muchas veces 5,000, una vez 10,000 y el promedio acima de 2,500. O sea, ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque nos preocupamos en escuchar, en desarrollar cosas conectadas con todo lo que se está hablando y no con esas cosas raras de si cruzamos el umbral de 1,5 grados, las consecuencias, catástrofe, ¿verdad? El drama. No, así no se logra nada. Entonces, este otro ejemplo de la temática, y vinieron en el seminario para hablar de esto de ciencia de datos y fundraising. Claro que nadie va a salir de acá científico de datos, pero yo me voy a quedar muy contento si tener esta capacidad de estructurar el problema. Si es un problema de financiero, de mercado o de audiencia, si es un problema de procesos o si es un problema de personas. Después, mirando para la donación, el concepto, los indicadores clave, donaciones bajas. No es mucho. Y entonces, después mirar para cada uno de ellos y ver si hay algo que es más transaccional, más relacionado con los sistemas, o sea, algo que es más comportamental. Y con este de más comportamental, ¿cómo lo vamos a resolver? Escuchando más las personas. Es que después son técnicas, después se pueden contratar personas, pasantes, pero si no tenemos la capacidad de ubicar el problema, nunca vamos a tener la capacidad de buscar ayuda para resolver el problema, porque no lo sabemos explicar. Ese es así, es clave. Ahora, tengo más un caso, que este es un caso que me gustó mucho hacer, que es con una organización en Argentina que es Conciencia, y que trabaja casi todo casi que trabaja más con donantes corporativos, y el desafío fue ver cómo, para empezar con un programa de donantes individuales, por dónde comenzar. Entonces, acá también fue la primera vez que yo usé un abordaje distinta, pero que ahora ya lo replico siempre porque me gustó mucho hacer. La primera cosa fue hacer una pregunta. ¿Comunicamos lo que hacemos? O sea, si yo quiero nuevos donantes individuales, que no tengo donantes individuales, ¿de qué voy a hablar? Entonces, esa fue la primera pregunta. Y vamos a ver cómo se usa tecnología para hacer cómo fue el proceso para hacer para descubrir estas cosas. Entonces, la primera cosa fue analizar documentos internos. Dame los informes, los planes, las cosas que pasaron, tal, de los últimos años, para ver en realidad lo que hace la organización. Vimos que antes todavía de hacer el análisis de los documentos en el sitio web, en los informes, hablaba que Conciencia trabaja con participación, comunidad, sostenibilidad, empleabilidad. Claro, pero estos son conceptos muy difíciles de comunicar y aparece cómo se comunica estas cosas todas. Necesitamos de algo más simple. Vimos también que lo que existía era un lenguaje muy adecuado a empresas
fundaciones, instituciones, pero complejo para las personas. Este es el listado de los documentos internos. Empezamos a hacer el análisis. Este es con tecnología de mineración de texto, que también se hace en text mining en el Google Free Tool. Hay un montón. Esto lo hice todo con herramientas académicas gratis. Voyant Tools, léxicos. Y vamos a ver de qué hablan los documentos, lo que hace en realidad la organización. Porque yo, si voy a pensar a comunicar o presentar la organización en que trabajo a alguien, yo tengo que, es una promesa que hago. Cuando empiezo a comunicar algo, tengo que garantizar la consistencia de este tipo de comunicación. No puedo empezar a hablar hoy de sostenibilidad y mañana de empleabilidad. Tengo que respetar el otro, la expectativa que generé. Entonces, acá vamos a ver de los documentos internos qué hacemos. Y vimos que jóvenes, o sea, que no es empleabilidad, que no es nada de que lo estaba, pero jóvenes, acompañamiento, talleres. Y acá cuando empezamos a ver jóvenes, talleres, me gustó el insight que se saca. Me gustó de esta información, pero no la vi en cualquier informe, así una cosa clara o en la presentación institucional. Seguimos a hacer este tipo de análisis. Y otra vez, jóvenes, me sale. Entonces, y acá, por eso es que la visualización de datos, la mineración de datos es una cosa de texto, es una cosa, es apasionante, porque todo es texto, todo. Los videos se transforman en texto, los speech, la voz se transforma en texto. Y comenzamos a ver acá otras relaciones interesantes dentro de los documentos internos de la organización. Curso, herramientas, marketing, comunicación. Y al final, cuando hacemos, lo que vimos es que en realidad lo que hace, lo que estaba en miles de informes, es que ayudamos jóvenes con sus estudios, hacemos el acompañamiento de los cursos. O sea, si volvemos a acá, ups, no se ve esto acá. Bien, como la dificultad, si no tenemos el cuidado de mirar para por lo que estamos haciendo, para ver si existe esta coherencia entre lo que hacemos y lo que queremos comunicar, y la expectativa que vamos generando en el otro, ¿cómo vamos a garantizar la confianza del otro? Se los mareamos con información distinta. Entonces, y acá fue muy interesante que al final de varios análisis que fuimos haciendo, lo que vimos es que la clave para hacer alguna campaña era el tema de educación. Porque es mucho más tangible, o sea, empleabilidad, ¿cómo? A través de la educación. Participación ciudadana, ¿cómo? A través de la educación. Este es otro ejemplo de cómo herramientas razonablemente simples y accesibles de mineración de datos. Yo no, acá no, de esta vez no tengo la caja de herramientas, pero envío para Juan para la organización del seminario, que después comparto con los inscritos algunas herramientas bastante, y es súper divertido hacer este tipo de análisis. Vos garantizo que es súper divertido empezar a extraer la información de documentos, de ver las relaciones entre las cosas, es muy interesante. Pero lo que es importante que volvemos a tener la idea de
otra vez, del problema que queremos resolver. En este caso, la idea fue crear más ingresos con, mira, tengo esta acá, que está mejor. Más ingresos, como a través de identificar y activar nuevas audiencias. Pero para identificar las nuevas audiencias, antes tengo que me conocer a mí, para que pueda saber quién voy a buscar. ¿Y quién voy a buscar? Personas que están de alguna forma conectadas con lo que hago. Y este fue el principio de este ejercicio. Conocernos, usar la ciencia, la tecnología para nos conocernos y para comunicar afuera. Ahora, nos quedan 10 minutitos, después salimos para preguntas y algunas cuestiones. Y lo que quería compartir es más o menos ¿cómo vamos a llamar a esto? Cuando tenemos el proceso para poner alguna cosa de estas, así, mira, y ahora para empezar, ¿cómo puedo empezar? Hacer así alguna cosa para usar esto. ¿Cómo yo pienso? Un desarrollo de una estrategia bastante lean. Una estrategia, sin mapa estratégico. Bang, bang, bang. Más ingresos, audiencias, ¿qué procesos necesita? El proceso no tiene que ser, los sistemas no tienen que ser el CRM más desarrollado del mercado. Si es un cobrador que va de bici a casa de la persona a cobrar a su puerta, si la audiencia, si este es el proceso mejor para la audiencia, hágalo. No tiene que poner super tecnología, no tiene que ser un dron de Amazon. Puede ser el señor de bici. Los sistemas necesarios y desarrollar las capacidades, prototipar e implementar una campaña. ¿Sabes? Toda. Hacer el proceso completo de la campaña. Entonces, estrategia, balance scorecard, el principio de lean marketing, que lo vamos a ver. En 4 meses. Sistemas, hacer una matriz de responsabilidades. Ya la vamos. Estoy viendo acá que algunas cosas en el chat. A ver si... Ya voy al chat. Entonces, tenemos acá... Trabajamos la narrativa, las creatividades y prototipamos. En 3 meses. Y después salimos con la campaña. ¿Cómo hacemos una herramienta bastante sencilla? Y yo no hago informes en estrategias de 20, 30 páginas, tampoco de 100 páginas. Si no se visualiza en una hoja, alguna cosa está rara. Entonces, esta de Lean Marketing está muy buena, este Canvas. Básicamente, el problema, la solución, propuesta única de valor, la ventaja única, segmento de clientes, canales de activación, métricas, estructura de costes e ingresos, con post-its, y es suficiente. Mucho más que esto es confusión, os garantizo. Esto es hecho siempre en equipo de una forma participativa. Próximo. Entender otra cosa importante. A nivel sistemas de tecnología, ¿de qué familia es el sistema? Adquisición, relacionamiento o cobro. No va a cambiar mucho de esto. ¿Qué es la adquisición? El landing page, el sitio web, es el formulario, relacionamiento, mensajería, enviar emails, WhatsApp, lo que sea, cobro, pasarelas de pago. Entonces tampoco es necesario imaginar miles de sistemas distintos y cosas demasiado complejas. Si no, no se hace. Se genera, al revés de solucionar el problema, se genera más 2 o 3. Y muchas veces las cosas se tornan más complejas y no salen justamente porque
es demasiado. Otra herramienta que me gusta bastante es lo que llamamos una matriz de responsabilidades. Esta matriz de responsabilidades se puede adaptar como lo quieres. Básicamente tiene el funnel de conversión. Tengo el Try Summer, que esta es una expresión de Alfredo Bote, de Marcelo Iñaga, de 2000 picos que lo hicieron, que la gente que visite el sitio web, pero la página de Facebook, pero no los conozco. Entonces la primera cosa es atraer. ¿Cuál es la primera conversión? Que se cambie en un seguidor, que suscriba un contenido, que deje su contacto para ser activado para una donación, que sea un ciberactivista. O sea, y acá tenemos el funnel, acá tenemos las áreas operacionales de los equipos. En este caso, teníamos Engagement Strategy, Direct Marketing, Supporter Journey, Donor Insights, Diálogo Directo, Voluntarios Externos. Y lo que intentamos hacer es identificar todas las partes, qué parte de equipo o cuál es la participación de cada persona del equipo para cada fase del funil. Ejercicio muy lindo de hacer en grupo. Conocer bien el proceso de recaudación y más do que identificar, o sea, la persona de marketing directo tiene que hacer algo, una tarea para atraer personas, contenido para suscribir, trabajar la conversión y hacer el servicio de donante. Mira que no hace nada relacionado con activista, claro. Y después esto se hace la descripción de cada una de estos puntitos. Bien, pero la idea principal es ver que esto se puede testear hasta 4 meses, demostrado, ya lo hice, con herramientas sencillas, siempre hecho con los equipos. Estrategia, reflexionar la estrategia en el Balance Scorecard, identificar los problemas, una parte de Lean Marketing, sistemas necesarios, matriz de responsabilidades, narrativa, creatividad, prototipo, implementación y monitoreo. Y cuando vamos a trabajar tanto a nivel de prototipaje como a nivel de las audiencias, escuchar, salir con las herramientas de social listening, que casi todas ya tienen una potencial para hacer análisis de sentimiento, de comunidad. Por veces no es posible. Google Trends es gratis. Saber de qué está hablando hoy en Argentina sobre salud, sobre hambre. El Google Trends, bastante simple de hacer. Y más una vez, la innovación, la ciencia de datos no son un fin, son herramientas para lograr algo, para ayudar a resolver algún tipo de problema que podemos identificar dentro de lo que es las varias perspectivas con que se maneja una operación de una organización comercial y también una operación de fundraising. Y bien, hablé. Ahora, por favor. Muy Abrimos interesante, Filipe. Bueno, mira, ahí tenemos 2 preguntas en el chat. Si querés, yo te las voy leyendo, así vos te concentras nada más que en responder. La primera que tuvimos fue: ¿qué tipo de campaña desarrollaron con conciencia para pasar de donantes corporativos a donantes individuales? No sé si nosotros no hicimos la campaña. Hicimos la parte de organización, de entrenamiento, desarrollo de capacidad, pero no, bueno, yo voy, mira que voy a salir acá de la herramienta ya salí de la otra herramienta, que ahora ya no es necesario, de la presentación. No hicimos la campaña, fue más identificar la temática y dar el framework. Existen algunos trabajos que hacemos con agencia, con la parte del desarrollo creativo, otras veces no. En este caso fue más dar una orientación estratégica.
Muy bien. Después tenemos otra pregunta de Milce que dice, ¿cómo se hace ese análisis? Parece algo fuera de límites para nuestra organización, por ejemplo, el caso Análisis, conciencia. no, mira, vamos aquí a hacer algo, intentar hacer alguna cosa real time. Esto, por veces, esta es una herramienta que lo que voy a compartir ahora, hacer real time, puede ser un riesgo, pero vamos a... Mira, esta es una, a ver si sale. Voyant Tools es una herramienta académica que se hace copiar para acá, copiar y pegar texto. Yo no sé qué dataset va a ser este que voy a abrir. Y, oye, mira, es del conciencia. Bueno, y viste, acá yo puse varios documentos y es open source. Fue hecho por un polaco y un alemán. Y lo que tenemos que hacer es ser bastante curiosos. La clave de todo esto, y me pueden creer, es la curiosidad, ¿sabes? De intentar hacer. Entonces, mira, ¿qué tal? Que aquí dice links. ¿Qué tiene links? ¡Wow! Y acá está una setita. ¿Qué puedo ver? Bueno, quiero poner jóvenes como un centro. Entonces vamos a ver qué hace la red. ¿Con qué ser? Bueno, jóvenes, encuesta, satisfacción, y empezamos a hacer preguntas. Es una herramienta open source que vamos a ver, ¿qué tengo acá? Temas que se, bueno, correlaciones. Dale, déjame ver. Vemos que futuro para este análisis, futuro y jóvenes aparece muchas veces. Tu futuro es interesante. Vamos a explorar más el futuro. Este es muy divertido, en serio, hacer este tipo de análisis. Te muestro otro análisis. Bueno, pero esta es buena porque es una herramienta open source que cualquier uno lo puede hacer. Solo tiene que tener el trabajo de transformar un texto en extensión TXT normal y lo cargar. Voyant Tools, lo voy a poner en el chat. Bueno, ya tuvimos el momento de emoción, del riesgo de hacer algo real time, pero es así, ¿sabes? De procurar el problema y hacer preguntas de cómo voy. Por veces tampoco lo sabemos. Acá está, una herramienta, a mí me encanta, la uso siempre que otro día para una campaña en Portugal hicimos el tratamiento estadístico de 250 encuestas, también muy rápido con este tipo de herramienta. Entonces, esta es una forma buena de... Otra que es buena para hacer comparaciones y alguna escucha social es Social Bakers, que tienen bastante, funciona bastante bien con el español y esta también está buena para hacer escucha social y hacer comparación de performance de la voz organización con la competencia. Esto pueden poner la página de Facebook de cada una de ellas, pueden ver el anuncio que más engancha, que más engancha está buenísima también. ¿Más preguntas, más preguntas? La última no se vio, no sé si la compartiste. Compartí ahora, Social Bakers. Ah, puso en el chat. Pues, sí, está en el chat. Mira, hay una pregunta más que es, bueno, obviamente mencionan herramientas, pero se habló mucho de data science para captar donantes. ¿Con cuánta frecuencia recomendás usar este tipo de herramientas para fidelizar donantes existentes? Por ejemplo, analizar el tipo de información que les interesa, cuánto interactúan en nuestras redes, etcétera. ¿Sabes qué? Lo que nosotros siempre intentamos hacer es lo que llamamos el near real time, casi tiempo real. Ese es lo mejor que se puede tener. Y por veces es más simple.
tener una herramienta que no necesite de proceso manual y que, entonces, tú tomas la decisión, los indicadores que son importantes para ti. Pocos, no necesita de 4 o 5 pantallas, una cosa sencilla. Y lo que es importante es seguir el indicador y tener un criterio de comparación. Porque muchas veces en 100 es bueno o es malo, no sé. ¿Sabes? Si tienes 30 donantes y recaudas 100, es brutal, es bastante bien. Pero si tu meta de recaudación es 2.000 mensuales y recaudas 100, es terrible. Entonces, muchas veces es tener siempre un criterio de, no es bien la frecuencia puede ser a cada mes, al menos, a cada mes ir viendo, monitoreando, pero sobre todo, tener conciencia de dónde estás, dónde se está, ¿sabes? Si está más, es importantísimo compartir los targets, las métricas, y elegir un par de ellas, y ellas las conocer muy bien. Por ejemplo, para fidelizar donantes, existen cosas que son procesos que se deben hacer. Cuando hablamos de este tipo de ciencia, existe una cosa bastante importante que es el machine learning o el aprendizaje de máquina. Y eso se hace a través de procesos de entrenamiento. Entonces, cuantas más veces se ocurre la ocurrencia, hace la redundancia, se pasa el hecho, más inteligente tu sistema se va a quedar. Entonces, si tienes la capacidad de conocer los indicadores que van a influenciar la fidelización de tu donante y a cada mes, a cada ciclo de pago, hacer ese análisis, el algoritmo va a aprender. Entonces, cuanto más historia tivermos, mejor. Por eso, lo que te digo es, dentro de los recursos disponibles, hacer eso lo máximo posible. De preferencia automatizado. O sea, porque si para generar un informe tienes que hacer el merge de 60 Exceles, so vas a tener la información en la última semana del mes siguiente, olvídate. Alguna cosa está muy mal. Tienes que elegir algo que sea útil y que se pueda hacer, ¿sabes? Si no, significa que mirando para la matriz de Balance Scorecard, que ubicas un problema en los sistemas, porque los sistemas no están generando los datos. Eso te va a influenciar tanto para abajo, porque vimos que están conectados a nivel organizacional, porque no tienes información. A nivel de los equipos, porque no es posible compartir la información. Y a nivel del pobre desgraciado de la persona que tiene que operar el sistema, que su vida es un pesadillo. Entonces, ubicamos y después para arriba, si tienes problemas en los sistemas, te va a influenciar tanto el trabajo de fidelización como de nuevas audiencias. Entonces, por eso usamos este tipo de análisis más visual, matricial, para ubicar dónde está el problema. Clarísimo, Bueno, Filipe. gracias, Bueno, Bettina. ahí está, eso. Bettina te está agradeciendo. Elizabeth puso muy clara e inspiradora la exposición. Uno de los desafíos más importantes para la organización es cambiar la visión al donor-centric. Bueno, y no hay más preguntas en el chat, pero tenemos unos minutitos más. Gabriela, Sí. clarísimo, muy bien. Yo creo que podía reforzar más, escuchar. Una preocupación grande con el otro. Es porque esta visión hermética de la organización, que hacemos cosas maravillosas, que el trabajo, el impacto es tremendo, por veces acaba por
nos desubicar de la realidad, nos desconectamos, solo miramos para nosotros. Y parece que todo alrededor son los malos y nosotros somos los buenos. Estas son cosas que se pueden cambiar si tuviéramos más la capacidad de escuchar. De escuchar es de interpretar lo que hacen los otros. Y hoy el acceso a la información es bastante fácil. Y vieron con esta herramientacita que compartí que podemos sacar un montón de información, por ejemplo. Entonces, escuchar y intentar hacer este tipo de conexiones relevantes. Yo veo mucho como las abejas con las flores, ¿sabes? Una cosa de win-win verdadero. Y no pensar siempre que el fundraising, es una postura del fundraising que parece que toda gente tiene la responsabilidad de resolver los problemas de mi organización. Pero esto no es verdad. El problema es de la organización, no es mío. No eso. Tenemos que pensar qué valor agregamos al donante también, o al otro. Si no, Una imagínate. pregunta. Felipe, por ahí me perdí con algunas cosas y entonces la pregunta por ahí es más de aclarar o ratificar alguna cosa que explicaste. Pero la duda que me genera es de qué manera vos podés segmentar el análisis por perfiles. Porque muchas veces cuando vos, lo digo en términos por ahí vulgares, chupás datos de las redes o de Internet, estás analizando datos masivos que no podés calificar o no podés diferenciar a quién corresponden o a qué segmentos corresponden. ¿Cómo resolvés esto? A ver, sí. Tenemos dos tipos podemos hacer varios tipos de segmentación. Con las redes lo que no se puede, también se puede identificar exactamente cuál es el individuo. Para segmentar podemos usar varios abordajes. Algunos que tú identificas las variables que quieres comparar y dices, mira, quiero segmentar por edad, quiero segmentar por localización. Cuando entramos en el mundo de las redes sociales, normalmente se segmenta por comunidades de interés. O sea, con quién está relacionado, por burbujas. Y esas comunidades son casi siempre comunidades de interés. Porque debido a las leyes de la protección de los datos no puedes saber mucho más sobre el individuo. Ahora, si quieres segmentar la base que ya tienes, eso ya se puede hacer de una forma más supervisionada, sin ser supervisionada. Pero lo que interesa más do que individuo, es lo interés y con quién se relaciona. Y con eso sí, puedes hacer los tipos de segmentación que quieres hacer. En el caso de UNICEF que compartimos, nos elegimos el segmento representado por el clúster que se formó alrededor de la Folha de São Paulo porque tenía un interés compartido. Y podemos identificar cuáles son las personas que están conectadas allá. Porque existe una falacia muy grande entre lo que es la clasificación demográfica clásica. Porque en mi predio, yo puedo tener un vecino de mi edad que coma carne como yo, que ande de bici como yo, que le guste el fútbol como yo, que trabaje en la misma región que yo, pero yo puedo ser racista y él no. Entonces, las características demográficas del individuo representan bastante poco. Puede ser el poder de adquisición, determinado barrio y todo más, pero es mucho más importante entender con quién está, de mi perspectiva y de los experimentos que tengo hecho, es mucho más importante identificar con quién relaciona, quién escucha, qué publica, qué replica, do que muchas cosas de ir al grano, identificar el individuo. No sé si respondí a tu expectativa. Sí, no, es muy claro y está muy bien.
me falta, con fundraising me interesa segmentar por potencial económico a nivel socioeconómico. Y ahí las variables que me mencionabas no las veo tan relacionadas. ¿Hay alguna forma de, a ver, cuando analizabas los temas de interés en algunos casos que mencionaste, ¿hay forma de diferenciar o segmentar por nivel socioeconómico? Porque cuando pienso en acciones de fundraising, quiero diferenciar por nivel socioeconómico. ¿O no es relevante en el análisis, para este análisis? No, yo lo que estoy pensando es que si eso se puede hacer con algunas características demográficas y otras como lugares que se puede siempre hacer entrenar algo para hacer eso. Por ejemplo, qué tipo de restaurante sigue, qué periódico lee, nos dan algunas características de poder de compra. ¿Sabes? Se puede sacar algunas En el informaciones. tipo de trabajo que tú haces, ¿esto es importante o No, no es tan necesario? no es tan necesario, porque yo trabajo normalmente no trabajo con major donors, tampoco trabajo con donante regular, ¿sabes? Con la persona común, del donante por medio de los... no- y en este caso, lo que va a ver, si estamos hablando de un ticket, de una donación por media que puede, hablo acá de Brasil, que puede andar entre los 7 y los 15 dólares, más o menos, no va a ser esta cuestión esta cuestión de ingresos que va a hacer variar mucho, ¿sabes? No va a variar mucho, porque el clúster, el segmento, diga, no, clase B, C, D, puede ser una B, C, D. Pero yo no trabajo, cada vez menos tengo trabajado esa parte más transaccional y estoy yendo por el lugar de los intereses. Y en 20 años de fundraising que llevo, me siento más cómodo y me parece que más interesante esto de trabajar más el vínculo de que ver al donante como un cajero. Es más interesante establecer una donación a largo plazo baseada en los intereses mutuos do que mirar solo la componente económica. Buenísimo. Mira, Bueno, si la presentación tengo que todavía pedir una autorización para compartir, porque tengo una autorización de uno de los clientes para presentar, pero para compartir la pedí, pero todavía no tengo. Y Maggie preguntó, pero sé esa parte la puedo compartir, sí. ¿Cómo trabajar el concepto de filantropía particular con los distintos sectores? No comprendí la pregunta. Maggie, si puedes aclarar. Maggie, ahí está. Me refiero a todos los sectores, cuando uno segmenta los distintos donantes, cada sector tiene un preconcepto de lo que es la donación o la filantropía. Si tenés algún tip como para hablar sobre eso con los distintos sectores. Se está cortando mucho. No sé si escucharon. Juan, ¿escuchaste bien? Se cortó. No, se cortó mucho. Se cortó mucho. A ver. Con A destino. ver ahí. Bueno, ¿Querés apagar video y hacer la pregunta de ahí, Maggie? ¿cómo ¿Cómo hablar sobre eso? donación con los distintos sectores? Mira, hablar sobre
hablar sobre donación, la primera cosa es no tener miedo, ¿sabes? No tener miedo. Pero lo que me parece que más interesante cuando hablamos de interacción, voy a volver, me voy a repetir, es entender la motivación del otro. Resolver también un problema a alguien. Conocer bien el otro. Esto se pasa con donantes individuales, con corporate, con todo más. ¿Sabes? Que tenemos que, el trabajo, el mínimo que como recaudadores, como fundraisers, tenemos que hacer es conocer bastante bien la audiencia. Para respetar el tiempo, o sea, tengo que presentar algo que yo piense que tiene sentido para el otro. No es, si yo sé que a ver, por ejemplo, si yo sé que una empresa trabaja sobre todo con los temas del medio ambiente, de los temas ambientales, no puede usar el tiempo de él con un proyecto de niños, por ejemplo. ¿Sabes? Parece una cosa bastante grande, pero es eso, es entender lo otro y intentar hacer esas conexiones, entender dónde está la relevancia, los puntos de contacto. Muy bien, ahí agradece Maggie la pregunta. Bueno, estamos en horario, Filippi. Sí, si quieren, yo tengo aquí mi nombre, está, pues me busquen en LinkedIn y envíen un mensajito si quieren cambiar alguna idea sobre alguna cosa. Lo que todo esto es posible, no es solo las organizaciones grandes que pueden hacer. La clave es conocer los problemas y ser curioso, estudiar, ¿sabes? Bastante curioso, buscar Google es impresionante. Y importante es tener la base clásica de gestión clásica. Por eso siempre me gustan las cosas clásicas. Y después podemos hacer el freestyle, el motocross, pero tenemos que saber la escala básica del piano. Ubicar donde tenemos el problema y después buscar la solución. Y no pensar que tenemos que hacer innovación. No tenemos que hacer innovación, nada. Tenemos que resolver el problema. Ese es el punto. No tiene que ser una solución tecnológica, ni científica, ni nada. Es la solución que nos sirve. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gabriel, ¿qué te parece? Estamos para cerrar. Sí, fantástico. Ahí en el chat hay muchos comentarios inspiradores y creo que estos mensajes finales me parece que son para que nos llevemos todos, ¿no? No siempre hay que innovar, hay que hacer las cosas bien, hay que resolver los problemas, manejando los conceptos y las herramientas básicas, después podemos complejizar y hay muchas herramientas que están disponibles para cualquier organización, dado que son gratuitas y solo es necesario tener la vocación de curiosidad y de aplicarlas, ¿no? a la realidad de cada organización. A veces nos conformamos pensando, ahí Mercedes por ahí quiere agregar algo. Mercedes Campo, ¿sí? Sí. Mercedes, ¿querías agregar algo? Ahora te doy. Sí, quería primero agradecer. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Sí. Primero, muchas gracias, Filippi. Me parece, como una antigua fundraiser, me parece siempre un desafío escucharlos a ustedes, escuchar lo interesante de las nuevas herramientas. Solo quería decir que mi especialidad siempre fueron los grandes donantes y me impresiona ver cómo siempre busqué el interés del donante para lograr la donación, ¿no? La importancia de buscar el interés en el otro, y esta herramienta nueva, la Data Science, nos permite encontrar el interés en el donante más masivo, el donante medio, como bien explicaste, que antes era
como mucho más difícil poder encontrar esos intereses, pero la base es la misma, ¿no? Cuando uno puede hacer atar esos cabos, cruzar esos puentes en los intereses de la organización y del donante, se genera inmediatamente algo muy positivo, ¿no? Entonces quería hacer ese comentario y muchas gracias, Filipe. Muy valioso, Mercedes. El comentario creo que lo sintetizaste muy bien, cómo estas herramientas permiten aplicar este concepto básico del fundraising, que es establecer un vínculo y un diálogo que permita acercar lo que hacemos en las organizaciones con lo que las personas, con lo que mueve a las personas. Y estas herramientas permiten trasladar eso que quienes trabajan con grandes donantes hacen habitualmente a estos entornos virtuales que permiten comunicarnos con miles de personas. Así que creo que mejor inicio de este ciclo de seminarios abiertos no podíamos tener. Mil gracias, Felipe, por compartir tu conocimiento, tu experiencia, y bueno, a seguir aprovechando del programa de formación ejecutiva que hemos lanzado el mes pasado. Y los participantes, bueno, la semana que viene tienen el segundo seminario intensivo. Gracias a todos, a los argentinos, buen fin de semana, feliz Día a la Patria mañana. Gracias, igualmente. Y hasta pronto. Gracias. Gracias a todos por Gracias, participar. Gracias. A todos y todas.